Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya son las 6:30, así que empezamos puntuales este primer evento de Discord, este primer evento con el que estrenamos nuestro Discord. Yo soy Diego Docabo del equipo de Spanish Startup. Me imagino que muchos o la mayoría de vosotros conoce lo que es Spanish Startups porque, bueno, en principio habéis entrado a este evento de alguna u otra forma, estáis interesados en los NFTs y en los eventos que vamos organizando. Así que muchísimas gracias por apuntaros, por seguir día a día las cosas que hacemos y por participar, ¿no? Para nosotros es un orgullo pues, que haya crecido este proyecto tan grande, contar con todos vosotros y con todo el talento y el valor que nos podéis aportar. Básicamente os quería contar dos cosas. Una, este es nuestro primer evento en Discord, así que estamos aprendiendo algunas cosas. Disculpad por las cosas que puedan salir mal y valorar las que puedan salir bien. Y lo segundo es que la agenda que queremos hacer hoy es que, por supuesto, que Alex, que es el protagonista de esta sesión, nos cuente todas las bondades de los NFTs, qué son, para qué sirven y qué oportunidades para emprender hay en este campo, ¿vale? Lo siguiente, y os agradecería que estuvierais todos con el micro abierto, sobre todo en estos primeros 30 minutos en los que Alex nos va a contar un poco más de detalles de su especialidad, de lo que conoce de los NFTs, que es mucho. Y vamos a guardar las preguntas para el final, ¿vale? Luego al final, de forma ordenada, si os parece, vamos abriendo los micros y vamos preguntando a Alex lo que nos vaya surgiendo, ¿vale? Después del evento sí que me gustaría, también haremos un descanso de 5 minutos, pero después de esta sesión, de esta charla, de este workshop, como lo queramos llamar, vamos a hacer una sesión de birras virtuales, por llamarlo de alguna forma, en la que nos podamos conocer un poco más y conectar más, ¿no? Un poco los intereses, las necesidades que tengamos y ir un poco más allá en este conocimiento de todos los miembros del ecosistema. Así que, sin más dilación, Alex, por favor, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me presento. Bueno, como decía, gracias a Spanish Startups y a todos los que estáis aquí. Y bueno, un poco os cuento de qué va todo esto de NFTs. Pues básicamente es una comunidad que creamos hace casi un año, en la que, bueno, hablamos de todo el tema este de NFTs en español, porque como sabréis o no sabréis, no hay casi información sobre esto. Entonces, bueno, NFTs nace como una especie de side project de Polygonal Mind, que es una startup de Zaragoza que se dedica a construir en el metaverso. Llevamos ya años haciéndolo y bueno, pues seguro que habéis escuchado temas de parcelas virtuales, ¿no? Y todo esto. Pues Polygonal Mind es el equipo que se dedica a construir, es un equipo de artistas que se dedica a construir pues assets, ¿no? Activos en el metaverso 3D para estas parcelas, ¿no? Para esta gente que compra parcelas. Y bueno, hacemos también avatares, hacemos mil cosas. Y bueno, pues NFTs nació un poco de ahí. Y pues a lo que nos dedicamos es a divulgar, ¿no? Sobre todo en español y sobre todo este tema de los NFTs. Así que bueno, un poco eso. Yo soy el head, ¿no? Un poco el que está a la cabeza de esta comunidad. Y bueno, pues como os digo, mi objetivo es ese, que sepáis un poco lo que es un NFT, ¿no? Y un poco conozcáis así en tres pinceladas el ecosistema. Bueno, para empezar, si habéis escuchado sobre NFTs, habéis escuchado de grandes ventas, ¿no? Como pues Jack Dorsey, ¿no? El ya no CEO, el ex CEO de Twitter, que vendió un NFT de su primer tweet por 2,9 millones. O de Beeple, que es un artista digital y vendió un NFT con una obra, que es la que tenéis aquí, a la izquierda, que reunía pues una creación diaria durante 13 años que hizo por 69 millones, que se dice pronto. Y bueno, es una locura porque se puede ver, la original está como 50.000 por 50.000 píxeles y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Es algo totalmente único que se vendió, ¿no?
Entonces, a mí me gusta explicar los NFTs en distintas vertientes. Lo primero, me gusta explicar lo que significan, ¿no? Como tal. Y bueno, NFT significa, es una traducida al español, significa tokens no fungibles. Y token es una palabra que usamos en inglés, ¿no? Para referirnos a cualquier cosa, es como una palabra genérica que se usa para referirnos a cualquier cosa que representa una cosa. Por poner un ejemplo, un billete de 5 euros sería un token físico, ¿no? Que representa un valor monetario, ¿vale? Entonces, luego tenemos el lado de no fungible, que cuando hablamos de fungibilidad estamos hablando de si algo puede ser sustituido o no. Por ejemplo, el propio billete sería algo fungible, ¿no? Si yo te doy 5 euros, tú me das 5 euros, me da igual qué billete sea, pues estamos bien, ¿no? Sin embargo, si yo tengo algo totalmente irreemplazable, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, mi primera bicicleta, ¿no? O cosas así, estamos hablando de algo no fungible, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente único. Entonces, los NFTs son eso, son algo que representan cosas totalmente únicas, ¿vale? En este aspecto, yo siempre lo digo, ¿no? Que los NFTs son un poco la contraposición de las criptomonedas. Las criptomonedas son más como los billetes, ¿no? Si yo te doy un Bitcoin, tú me das un Bitcoin, pues no nos importa qué Bitcoin específico sea. Sin embargo, los NFTs son algo mucho más único, ¿no? Y luego, es un poco lo que significan, ¿no? Pero por otro lado, los NFTs, lo que son como tal, pues a mí me gusta definirlos un poco como si fueran un CD y un ticket en un solo activo, ¿vale? Son un CD porque almacenan, entre comillas, más bien están enlazados a un archivo concreto, ¿vale? O sea, es decir, los podríamos explicar como si fuera una especie de CD virtual en el que nosotros podemos almacenar, entre comillas, un archivo, como puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser un PDF, cualquier archivo que os podáis imaginar, ¿vale? Y por otro lado son un ticket porque cada vez que creamos un NFT se genera un número, como si fuera una matrícula, ¿no? Un número de serie totalmente único en la blockchain, ¿no? Entonces, bueno, esto que tenemos a la derecha es una imagen que está en un NFT, ¿no? No en este caso concreto, pero bueno, es una imagen de un NFT que son los CryptoPunks y son como básicamente los primeros NFTs que se crearon en la blockchain de Ethereum. Y pues concretamente este tipo de NFTs tiene muchísimo valor porque por ese valor histórico, ¿no? Entre otras cosas. Y en un principio se dieron gratis y a día de hoy, pues este en concreto, no sé si se ha vendido por 6 millones o algo así, está a su precio. O sea que bueno, para que veáis un poco eso, ¿no? El valor histórico también. Luego, los NFTs como... bueno, hay un poco de ruido de fondo, pero no pasa nada. Los NFTs a nivel técnico lo que son líneas de código, básicamente, ¿vale? Estas líneas de código tienen ciertas características específicas y, como decía, están enlazadas a un archivo que puede ser JPG, MP4, pues lo que os imaginéis, ¿no? Al mismo tiempo, los NFTs viven en un smart contract, que cuando hablamos de smart contracts estamos hablando de una especie de... o sea, de un programita que vive en la blockchain, en una blockchain, ¿vale? O sea, no tiene más que eso. Y no todas las blockchains tienen smart contracts. Por ejemplo, Bitcoin, que es la más vieja, ¿no? Casi, no tiene esta posibilidad porque no se puede programar fácilmente en esa blockchain. Y bueno, la ventaja que tiene esto de que esté en blockchain y demás es que todo el mundo puede ver quién tiene el NFT, todo el mundo puede ver quién lo creó, todo el mundo puede ver por cuánto se vendió, por cuánto se compró. Hay un registro de absolutamente todo, ¿vale? Transparente. Y luego, por otro lado, como he dicho, que los NFTs tienen ciertas características, ¿vale? Se pueden integrar fácilmente en todo el ecosistema de blockchain porque siguen un estándar concreto. O sea, por ejemplo, yo tengo un NFT, imaginaos, de una obra de arte que he comprado, que sería un JPG, ¿no? Pues lo puedo llevar fácilmente a mi parcela en Decentraland, que es un mundo virtual, ¿no? Un metaverso, ¿no? Lo puedo llevar fácilmente, yo conecto mi wallet, que es como mi billetera, ¿no? Y es donde tengo los NFTs, pues yo lo conecto y automáticamente con, digamos, 2 gestos puedo poner mi NFT expuesto ahí, ¿no? Entonces,
tiene un poco ese factor de interoperabilidad, ¿no? Luego, por otro lado, supongo que, bueno, desde un primer momento he hablado del tema de que, bueno, se vendió uno de los NFTs no por 7 millones, otro por 69 millones. Y nos surgen dudas, ¿no? De por qué la gente valora todo esto. Yo creo que es lo normal, ¿no? Porque la gente le da tanto valor a todo esto intangible, ¿no? Por un lado, hay que decir que los NFTs, por lo que son, ¿no? Por ese nuevo formato, que al final es un nuevo medio que se ha creado, nos permiten tener un nuevo tipo de propiedad, o quizás no es tan nuevo, pero empieza a ser más emergente, ¿no? Que es la propiedad digital. Si lo pensáis, a ver, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, soy un fotógrafo y imaginemos un fotógrafo totalmente digital, ¿no? Y quiero vender una imagen, a día de hoy, o no, hasta hace poco, las opciones que tenía era vender los derechos de autor y poco más, ¿no? Hacer prints, que es un medio físico, y poco más que eso. Pero con esto se genera una nueva forma, ¿no? Un nuevo medio, un nuevo formato por el que podemos vender propiedad que es mucho más intangible, ¿no? Luego, por otro lado, como está en blockchain, permite que esta propiedad digital esté firmada por el creador, ¿no? Y esto hace que tengamos también un certificado al crear este NFT, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo un NFT de una imagen, esa imagen está firmada por mí, ¿no? Si la he tomado yo. Por otro lado, eso es la parte más de CD, ¿no? De la que he hablado. Pero luego la parte de ticket, de la que también he hablado, nos da muchas veces una utilidad concreta. Yo, por ejemplo, si tengo un NFT de, pues no sé, imaginaos de un ticket de un concierto, que podría ser un NFT perfectamente, me podría desbloquear acceso a ese concierto, ¿no? Entonces, los NFTs nos pueden dar este factor de utilidad, ¿no? Pues a quien tenga este NFT le dejo entrar a no sé dónde, ¿no? O a quien tenga este NFT puede pertenecer a esta comunidad, ¿no? Y luego, por otro lado, y creo que esto es lo más clave de los NFTs, es que no van a desaparecer mañana, ¿no? Incluso si la empresa sí lo hace. Muchos conoceréis plataformas como Steam, ¿no? Que, bueno, quien está un poco más en el mundo del gaming, en las que si, por ejemplo, bueno, ahí compras juegos, ¿no? Y si Steam desaparece mañana, pues te has quedado sin nada, ¿no? Sin embargo, con los NFTs, si yo, por ejemplo, compro digamos, una imagen como NFT, eh, si técnicamente está bien hecho el NFT, no desaparecerá porque la blockchain alimenta eso, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas. De hecho, creo que sin blockchain no tendrían mucho sentido los NFTs porque durarían tanto como el servidor o la empresa detrás de quien haya creado eso, eh, pues dure, ¿no? Y luego el tema de valor, que es lo que comentaba un poco antes, nos surgen dudas, ¿no? Con todo esto. Y es que hay que pensar que la sociedad cada vez valora más lo digital. Sin ir más lejos, a todos los que estéis escuchando esto, cuánta gente si no le sigue, o sea, si le sigue una cuenta de Twitter, ¿no? O de Instagram que está verificada, decimos, hostia, ¿sabes? Que me sigue esta persona, ¿sabes? Que tiene un tic azul. Y al final un tic azul no es más que un PNG, ¿no? No tiene más que eso, es un PNG programado. Pues este tipo de cosas, o por ejemplo, si habéis oído hablar de Fortnite, que seguramente sí, que es un juego que es totalmente gratuito y que la empresa detrás, Epic Games, lo lanzó y que vive de que la gente compre cosas tan estéticas como puede ser una skin, ¿no? Un avatar o cualquier cosa así, y realmente no te afectan a la jugabilidad de ninguna forma, ¿no? Y aún así la gente lo compra, ¿no? Tiene un valor social, tiene un valor totalmente subjetivo, ¿no? Y esa es un poco la cosa, que al final los seres humanos le damos valor a absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, hemos decidido que el oro tiene un valor concreto, ¿no? O los billetes o lo que sea. Entonces, hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Porque si pensamos en el valor en general, es totalmente subjetivo, ¿no? Y por último, también se crean utilidades y nuevas formas de conectar que antes no existían. Por ejemplo, un artista, ¿no? Que, que venda su arte puede conectar mucho más con un coleccionista que le compra el NFT, ¿no? Se puede crear una relación más de uno a uno que antes con más intermediarios no existía o no de la misma forma.
Luego el tema de utilidades, que creo que es lo más interesante, ¿no? De cara al emprendimiento y eso. Los NFTs se pueden usar para vender, como tiene ese factor de ticket, ¿no? Se pueden usar para vender cualquier tipo de servicio. Puede ser consultorías, puede ser suscripciones, puede ser lo que os imaginéis, ¿vale? Por otro lado, algo muy interesante es que por cada reventa que tenga, o sea, tú creas un NFT de algo, de lo que sea, tú lo vendes y si luego se revende en el mercado secundario, vas a recibir la comisión que tú le pongas. Si yo quiero recibir un 5%, voy a recibir un 5% cada vez que se revenda ese NFT, ¿no? Generando una fuente de ingresos que antes quizás no era tan normal, ¿no? De ver. Por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, hace un tiempo me hablaron de una bodega que había vendido pues como 10.000 botellas, ¿no? Que esto quizás no es nada nuevo, ¿no? Es en finanzas y en economía el tema de los futuros, ¿no? Pero bueno, es una forma nueva de hacerlo. Pues una bodega sabía que al año siguiente iba a producir, pues no sé si 10.000 botellas o así, y lo que hicieron fue crear un NFT de cada botella, entonces, el año anterior, ¿no? Entonces, eso les permitía vender estas botellas con antelación, ¿no? Por poner un ejemplo. Es un token de algo físico. Pero es que no solo eso. Gracias al tema este de comisiones, que esto no fue el caso, pero podría serlo, ¿no? Imaginaos que esta bodega, pues un año es una bodega normal, ¿no? Y ahí, antes de que, o sea, crea los NFTs, ¿no? Y durante ese tiempo, imaginemos que esta bodega lo peta. O sea, se convierte en, vamos, la bodega más grande del mundo. Pues la gente podría empezar a revender esos NFTs, ¿no? De las botellas del año siguiente. Y esto también le generaría ingresos a la bodega, ¿no? Que en forma de comisiones. O sea, que se crean modelos de negocio y de formas de ingreso muy interesantes, ¿no? Luego, por otro lado, que esto quizás va más ligado al mundo del arte, ¿no? Pero bueno, es el tema de que no dependes de intermediarios. Aún así, creo que es muy interesante en el mundo del emprendimiento porque, como esto es un mercado global, gente que, por ejemplo, está en países como Venezuela, ¿no? Países que quizás están más limitados por ciertas condiciones, creo que el hecho de no depender de intermediarios puede ser algo muy, muy interesante, ¿no? Y por último, en cuanto a utilidades, pues algo muy interesante es que, como he dicho, se genera un registro en la blockchain, ¿no? Entonces, tú a largo plazo puedes lanzar recompensas a coleccionistas, ¿no? A gente que ha comprado tu NFT, pues hace años. O sea, yo, por ejemplo, imaginaos que quiero lanzar, pues, no sé, un servicio de consultoría en el cual tú compras mi NFT y te doy, por tener ese NFT, te doy 3 consultorías al año, ¿no? Entonces, imaginaos que dentro de 10 años digo, pues mira, esta gente me apoyó muchísimo, entonces le va a dar una recompensa de pues una cena conmigo o vete tú a saber, ¿no? Lo que os imaginéis. Entonces se crean modelos muy interesantes. Y me gustaría hablar de un ejemplo bueno, a mí personalmente soy muy fan de Gary Vaynerchuk. Para los que no le conozcáis, Gary es un gurú del marketing, ¿no? Y lo que hizo fue crear una colección de NFTs, el hombre bastante conocido. Entonces, en estos NFTs que lo que hizo fue ligar un archivo, ¿no? Es un escaneo, al final, o casi un escaneo, son imágenes de dibujos que hizo él, ¿vale? O sea, realmente no tiene un valor artístico alguno, estos NFTs. Sin embargo, lo que hizo fue creó distintas utilidades como pasar tiempo con él, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el NFT, si lo veis este de Big Game Bandicoot, si yo tengo este NFT, por ejemplo, puedo ir a jugar al ping-pong o cosas así, ¿no? Puedo ir a jugar al ping-pong 2 veces al año con Gary Vee, ¿vale? O si yo tengo otro NFT, puedo ir a un evento exclusivo, como una cena anual o cosas así, ¿vale? Al mismo tiempo, hizo que todos estos NFTs, él va a hacer un evento durante 3 años que se llama VCon. Entonces, todos estos NFTs te dan acceso a esa convención que es de marketing, de NFTs y de muchísimas cosas. Te dan acceso durante 3 años. Entonces, estos NFTs que él lanzó, los lanzó como por $1.500 cada uno, más o menos. Y a día de hoy creo que el mínimo estaba como en 25.000, 30.000 euros. O sea, una auténtica burrada. Entonces,
claro, es muy interesante, ¿no? Porque si imaginemos que la VidCon lo peta, ¿no? Y es genial este año, yo podría revender ese NFT y Gary, ¿no? Recibe de esas comisiones que hemos hablado una nueva forma de ingresos, ¿no? Entonces se crean modelos de valor muy, 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 muy interesantes. Y bueno, creo que en este caso, aunque todavía no, que de hecho es en marzo, está VidCon, está demostrado que, vamos, estará ganando una cantidad de dinero brutal con esto. Y luego así, por mencionar otros usos, pues bueno, en los NFTs aquí hay un diagrama que vi hace unos días por Twitter que me parece muy interesante. Pero vamos, se puede usar, como al final los NFTs son códigos, se pueden usar para albergar lo que sea, ¿no? Y para muchísimos usos. Ejemplos de esto, pues como he dicho, parcelas de mundos virtuales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo tengo el NFT de una parcela virtual, lo que tengo es un ticket que me hace que cuando yo esté dentro de ese mundo virtual, yo pueda cambiar el contenido de la parcela, ¿no? Y pueda decidir cosas, por ejemplo. O puedo vender dominios web o dominios en general, ¿no? Dentro de un NFT también. Podría crear certificados de artículos de lujo. O sea, las opciones son, vamos, inmensas. Y bueno, es un poco todo. La verdad que, a ver, es un poco a nivel genérico, pero bueno, si queréis más información, en NFTs hacemos muchísimos artículos, muchísimos posts sobre todo esto, sobre cómo empezar, cómo crear tu wallet, ¿no? Que es un poco tu caja fuerte de activos digitales. Y bueno, pues tenemos grupos en Telegram y Discord. Y estamos todo el día tuiteando noticias sobre todo lo que va pasando, ¿no? Aquí tenéis un poco las redes sociales. Tenéis también la mía, por si queréis seguirme, en Twitter. Y bueno, solamente mencionar, antes de terminar, que mañana, por ejemplo, vamos a lanzar una gran exposición, ¿no? en Decentraland, que es uno de los mundos virtuales más grandes que hay, en la que vamos a tener nuestro propio edificio y hemos hecho una colaboración con casi 30 artistas hispanos y vamos a hacer como una sesión ahí de música en directo y todo, ¿no? Y una presentación en nuestro Discord y demás. Y vamos a regalar un wearable, ¿no? Que es un NFT, que es de algo que tú te pones, ¿no? En este mundo virtual. Hola. Puede ser Hola. Puede ser una camiseta, puede ser lo que os imaginéis, ¿no? En este caso vamos a dar una especie de casco totalmente gratuito para que si, bueno, queréis tener vuestro primer NFT, pues lo podéis conseguir de esta forma. Y bueno, pues eso es un poco todo. No sé si alguien tiene dudas o quiere Muchas gracias, decir Alex. Oye, sigue compartiendo pantalla, perdona, porque perdona. abajo se te veía la cámara. Igual puedes compartir pantalla y abrir tu cámara y así te Vale, dame un segundo, lo hago. y así te vemos. Yo, mientras la gente se anima, tenemos de forma paralela, podéis entrar al chat de NFTs for Dummies, ¿vale? Para hacer ahí estoy. vuestras preguntas, que yo las voy a... Mira, ahora se te ve, Alex. Voy a ir pasándote las preguntas, ¿vale? Pero mientras la gente se anima y las va lanzando, la verdad es que tengo bastantes, no quiero monopolizar la conversación. Tengo una que no sé si es complicada o no, te la lanzo, ¿vale? Dale. Estamos en esta, bueno, lo primero, 90 personas. Está clarísimo que hay un interés creciente, no sé si por el valor que están adquiriendo este tipo de activos o de productos o porque, por la curiosidad de la gente, ¿no? Pero 90 personas en esta sesión que me parece un exitazo. Muchas gracias a todos. Mi pregunta es, vale, a mí me interesan los NFTs, he oído por ahí, me interesa, soy curioso, pero los NFTs me implican aprender también o tener curiosidad sobre el metaverso, sobre blockchain, sobre cripto. Es algo completamente independiente, tengo que conocer un poco de todo. ¿Qué recomiendas? A ver, sobre metaverso digamos que no es imprescindible, aunque tiene relación, pero sobre blockchain definitivamente vas a tener que aprender. O sea, porque
al final aprender a usar los NFTs y aprender todo esto implica aprender de blockchain. Va ligadísimo, ¿no? Porque tú para crear los NFTs, para comprar NFTs, para venderlos, tienes que interactuar con la blockchain. Entonces, tampoco estamos hablando de que tengas que aprender programación. Es más aprender a usar un tipo de interfaz, ¿no? Más que otra cosa. Y sí, o sea, definitivamente vas a tener que aprender. Sin embargo, no es tan complicado como se piensa que es, ¿no? O sea, sí que la interfaz quizás no es todo lo user-friendly que debería ser. Y supongo que dentro de unos años esto cambiará, dentro de un tiempo. Pero sí, totalmente hay que aprender, ¿no? Y además, supongo que tiene sentido también aprender un poco sobre qué es lo que alberga, ¿no? O sustenta ese activo digital que estás creando, ¿no? Sí, cómo adquiere valor, ¿no? Mira, ya hay gente que no es tan dummy dentro de la sesión porque preguntan si hay un token POAP que demos hoy. O sea que hay gente que no es tan dummy. Em, a ver si tenemos alguna pregunta. Preguntan aquí si se quedará grabada la sesión. Sí, la vamos a grabar y la vamos a compartir con todos vosotros por este Discord también. ¿Vale? Lo colgaremos también en LinkedIn para todo el mundo y por favor ir preguntando por el chat de NFTs for Dummies. Aquí Mauricio pregunta, ¿qué plataforma recomiendas para crear nuestros propios NFTs y ponerlos a la venta? A ver, la plataforma como más, digamos, por defecto, o que se ha convertido, ¿no? La herramienta de plataforma es OpenSea. Este marketplace de NFTs es como se ha convertido en el Amazon, ¿no? de los NFTs. O sea, es impresionante lo que han crecido. Fueron básicamente los primeros en estar ahí. Y se pueden crear NFTs ahí. Lo que pasa que si los quieres hacer, esto ya es un poco más complejo, ¿no? Pero si tú quieres hacer tus NFTs técnicamente correctos y buenos, lo que deberías hacer es generar un smart contract, ¿vale? Y esto suena muy complejo, pero crear un smart contract al final es como crear, entre comillas, una carpetita en la blockchain, ¿vale? En la que tú vas a albergar tus NFTs, ¿vale? Y esto se puede hacer, si usas ciertas herramientas, se puede hacer sin tener que programar, ¿vale? Porque este es el gran problema que hay hoy en día con todo este tema de los NFTs, y es que se pueden hacer innumerables cosas, ¿vale? O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer. De hecho, por ejemplo, hay proyectos de libros NFTs, ¿no? O sea, tú pues tienes el libro dentro del NFT, lo compras y puedes leerlo en el navegador, ¿no? Son cosas pues que tienen todo sentido del mundo. Entonces, pues diría eso, ¿no? Que tienes que crear un smart contract primero, sería lo suyo. Nosotros tenemos guías de cómo hacer esto, o más o menos, ¿no? De cómo puedes hacerlo sin tener que, un poco no code. Así que bueno, OpenSea, diría, o Rarium. OpenSea como recomendación más profesional, más de iniciarse o un poco para todo. A ver, es que digamos que hay dos tipos en cuanto a colecciones de NFTs, digamos que hay dos tipos de vertientes por lo que yo veo, ¿no? Y una es más arte digital, ¿no? Entonces, para esto hay muchísimas plataformas y unas como mucho más especiales, ¿no? Y todo esto. Y luego tienes colecciones más de utilidades, ¿no? Y cosas así que para eso se suele usar OpenSea, vamos, casi siempre. Más que nada porque no tiene un filtro de entrada, para bien o para mal. Entonces cualquiera puede crearse una colección ahí, ¿vale? Lo que necesitas es tu wallet, ¿no? Tu wallet de MetaMask, hay que empezar por ahí. Sí, imprescindible tener una wallet. La cosa es que, claro, dependiendo de qué blockchain vayas a utilizar, vas a necesitar una wallet u otra. Por eso quizás no suelo entrar en el tema de la wallet tanto, pero sí, al final una wallet es digamos que es como si fuera tu cuenta del banco y tu cuenta de Google en una, ¿no? Es donde guardas todo y es tu identidad también. Entonces, eso te permite loguearte en cualquier sitio, ¿no? En lo que se llama Web3 y todo esto. Entonces, pues en el caso de Ethereum sería MetaMask, ¿no? Y en el caso de Binance, por ejemplo, ¿no? Que es la blockchain del exchange de criptomonedas, Binance, pues también, ¿no? Se puede usar MetaMask, que es la extensión más usada.
Ricard Subirats pregunta, ¿qué valor aporta crear un NFT para dar servicios de consultoría? Dice que realmente no acabo de ver la utilidad. A ver, yo creo que aquí te referías un poco, Alex, también por aclararlo, por si lo hemos entendido bien, en que todos estos servicios, los NFTs, sirven un poco como entradas, ¿no? Como tickets. O sea, tú primero has vendido un NFT que te sirve como un ticket y luego tú lo canjeas por un servicio. ¿Es así? Sí, o sea, a ver, hay mil formas de hacer esto, ¿no? O sea, supongo que la clave un poco está en que el NFT sea no sea solamente un servicio de consultoría, porque eso al final lo puedes hacer con, con Calendly, ¿no? Y Stripe y ya está, ¿no? O sea, es que si fuera solo para eso, pues no tendría sentido usar NFTs. Pero si quieres hacer una especie de proyecto, ¿vale? En el que tú vayas generando valor cada cierto tiempo, ¿no? Y que sea un cúmulo de valor, el NFT es lo que te permite un poco traquear todo eso, ¿no? O sea, puede ser consultoría, sí, pero es que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, han anunciado hace poco, ¿vale? Un restaurante, que van a lanzar un restaurante o van a crear un restaurante en Nueva York. También está este gurú de marketing Gary Vee detrás. Eh, entonces lo que hicieron fue lanzar una cantidad de NFTs, ¿no? No sé si fueron 5.000 o algo así, NFTs, que lo que hacen es darte una membresía para este restaurante. Es decir, tú solo puedes entrar a este restaurante si eres dueño de este NFT, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue financiar la propia apertura del restaurante con la venta de estos NFTs, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, lo que estás creando es nuevas formas, ¿no? De crear ingresos y luego imaginaos que, por ejemplo, esta gente, pues el restaurante lo peta, pues se puede empezar a revender y es una nueva forma de ingresos. O sea, al final, en cierto modo, la diferencia, digamos, con el tema de los NFTs es que estás apostando también por el futuro, ¿no? Yo al menos lo veo un poco así. Porque al final, como es una nueva forma de ingresos, el tema de las reventas y todo esto, pues es otra forma, ¿no? De alternativa a hacer todo esto. Sí, pero los NFTs, lanzar NFTs no es lanzar tokens. Hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, la gente se confunde mucho con la palabra token. Sí sería... El problema es que, a ver, token es una palabra genérica, ¿vale? Y token puede significar criptomoneda. O sea, una criptomoneda es un token también. Lo que pasa es que una criptomoneda sería un token, entre comillas, fungible, ¿no? Sería un token que, pues, se puede intercambiar y o sea, no es insustituible, ¿vale? El NFT es un token también, pero es un token no fungible, es un token totalmente único. Entonces, cuando hablamos de tokens en el mundo blockchain, estamos hablando de muchas cosas. Es una palabra genérica y dentro de esa palabra genérica, pues tenemos criptomonedas, tenemos NFTs, tenemos otras cosas que se llaman tokens de gobernanza, que son poder de votación, por ejemplo, en un token. O sea, es una palabra muy genérica. Muy bien. J333 nos pregunta, ¿no os parece que los NFTs pueden comportarse también muchas veces como activos meramente especulativos? A ver, especulación hay, está clarísimo, ¿vale? Además, los NFTs van ligados a las criptomonedas y las criptomonedas, como sabemos, tienen su parte importante de especulación. También creo que con las nuevas tecnologías, y esto lo hemos visto históricamente, ¿no? Con la burbuja de los .com y todo esto, la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Entonces, está claro que hay especulación, pero es que no es todo especulación, ¿no? Hay cosas que, no sé, tienen mucho valor. Por ejemplo, la colección esta que sacó, sin ir más lejos, la que he explicado antes de Gary Vee, me parece que es una colección con muchísimo valor, ¿no? El tener una consultoría, por ejemplo, una vez al año con Gary Vee o asistir a un evento, hacer comunidad, ¿no? Porque al final, digamos que la parte más importante de los NFTs es la comunidad, ¿no? Que se crea en torno a ellos. La gente, por ejemplo, solo ve unos monos, ¿no? Ves ahí 10.000 monos y dices, pues vale, pero es que lo importante ahí no son los monos, es la comunidad que se está creando en torno a esos monos. Entonces, al final, el NFT se vuelve como una especie de pase para entrar a esa comunidad. Sí. Pavel pregunta, a priori el 98% de los proyectos NFTs fracasan. Entiendo que mínimo lo que se necesita es que tu web pueda tener un login con la wallet
y tener ciertos beneficios, ¿no? Me imagino que se refiere a, oye, si yo quiero crear una colección NFT o un proyecto NFT, necesito pues esta parte del login con la wallet y aportar cierto valor. Pregunta, ¿pero qué recomendarías además de eso para que el proyecto NFT tenga una evolución y vaya adquiriendo más valor? Em, pues a ver, principalmente es el tema de la comunidad, ¿vale? O sea, yo creo que la gracia de todo el tema de los NFTs y todo este ecosistema va a estar sobre todo en comunidades, ¿vale? Porque de hecho vemos que los proyectos que más gente tienen en Discord, por ejemplo, ¿no? Es como un aliciente para que lo peten, ¿no? Hay como una correlación de número de personas, número de actividad, calidad de la gente con si el proyecto lo va a petar o no. Entonces, yo diría que principalmente es eso. Y también veo importante que sea una comunidad que está creciendo orgánicamente y que no sea, si quieres que tu proyecto sea sostenible en el largo plazo, debería ser una comunidad que realmente tenga tenga unos motivos, ¿no? Para estar ahí. Porque hay gente, como habéis hablado del tema de la especulación, ¿no? Hay gente que se mete en proyectos simplemente para revenderlos y ya está. O sea, eso es todo lo que busca de un NFT. Que, bueno, al final cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y sus motivos, sus motivaciones. Pero bueno, en este caso concreto, si tú quieres lanzar un proyecto y quieres que en el largo plazo siga ahí, yo creo que lo ideal es tener una comunidad que sea top, ¿no? Yo creo que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que en el tema de los NFTs afecta muchísimo más. Muy bien, muy interesante. A ver, aquí tenemos una pregunta un poco más técnica también de Miguel Carrallo, que dice, hablando de OpenSea, ¿no? Dice, funciona sobre la red de Ethereum y dice, tengo entendido que crear el smart contract sale cerca de 80 euros, dependerá del precio del gas, ¿no? ¿Se conoce el precio del gas cada vez que se hace una venta de un NFT a otro usuario? Bueno, en este caso no serían 80 euros, serían más bien 800, porque Eso, Ethereum... sí. Ha Sí, puesto vale. 800, sí, sí. Vale, perdón, sí. Sí. Respecto al precio del gas, a ver, tú puedes ver... o sea, la pregunta es si tú puedes ver históricamente el precio del gas con cada transacción o... O si cuando, no sé si se refiere, a ver, Miguel, si nos puedes aclarar este punto, quizá cuando vayas a hacer tú la venta de tu NFT, si lo vendes a otro usuario, si conoces el precio que está pagando el otro usuario, cuando vendes el NFT, el coste del gas, o sea, cuando tú realizas la venta, alguien te lo compra. Vale, bueno, voy a explicar brevemente lo que es el gas porque la gente estará bastante confusa. Como es blockchain, ¿no? La tecnología que hay detrás de todo el tema de los NFTs, pues al final una blockchain es un así muy resumidamente, ¿vale? Es un sistema en el que en vez de tener un servidor, como puede hacer Google, ¿no? Un servidor centralizado, tú tienes muchísimos servidores, entre comillas, que están manteniendo la blockchain, ¿vale? Y esta gente, pues, recibe a cambio unas fees, unas comisiones, ¿no? Esto muy resumidamente y no es técnicamente correcto, pero es más o menos la cosa. Entonces tú cada vez que haces una transacción, sobre todo en blockchains como Ethereum, depende un poco de la blockchain, pero cada vez que haces una transacción tienes que pagar una comisión. Esa transacción tú pagas cada vez que vas a cambiar información de la blockchain, ¿vale? O sea, puede ser, pues hago una transacción, ¿no? Eso significa que cambia la información de dónde tengo yo una criptomoneda y dónde va a estar, ¿no? O si yo creo un NFT, pues estoy añadiendo información a la blockchain. Entonces, tú cada vez que haces esto, tienes que pagar unas gas fees que se llaman, y este precio varía por el uso que tenga la blockchain, ¿vale? Si ponle que hay 100.000 personas al mismo tiempo que tú intentando hacer algo, ese precio va a subir. Y si no hay nadie que quiera hacer nada, pues ese precio es baratísimo. Entonces, históricamente el precio se puede mirar. A ver, como toda transacción está está registrada, sí se puede ver lo que ha pagado en gas fees y los conceptos y demás. O sea, así muy resumidamente. Muy bien. Íñigo pregunta, ¿qué tipo de inversor se está metiendo en este mundo? ¿Ya hay fondos venture capitalist
Venture Capital especializadas en financiar startups relacionadas con los NFTs y si conoces alguno. Pues en cuanto al tipo de inversor, a ver, es que también como no hay muchísimo dato, pues no te podría decir, ¿no? O sea, supongo que habrá un poco de todo. Sí que hay, sé que hay grupos de gente, ¿no?, que está invirtiendo en esto. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en blockchains como Solana, pues tienes, creo que era Solana Ventures, creo que se llama, que invierten en proyectos de, por ejemplo, en este caso, invierten en proyectos de gaming, ¿no? Dentro de la propia blockchain. Y generalmente es curioso porque la propia blockchain o la gente detrás de la blockchain es la que suele invertir muchas veces en proyectos, ¿no? Y es un poco, digamos que su forma de impulsar la propia blockchain, ¿no? Por ejemplo, Polygon, que es bueno, otra blockchain, ¿no? Eh, igual, o sea, ha invertido dinero, ¿no? Y ayuda a la gente que se mete con ellos a lanzar su proyecto, ¿no? De tech. Entonces, a ver, nombres concretos no te sé decir ahora mismo. Tendría que mirarlo. Pero sí que hay cosillas, la verdad. Y sé que si quieres lanzar algún tipo de proyecto, sé que hay bastante gente dispuesta a invertir, por ejemplo. Y sé que no es del todo complejo el hacerlo. Pero los Venture Capital que comentas son propios del mundo cripto, ¿no? ¿O conoces alguno que sea más tradicional y se esté metiendo en este tema? Generalmente suelen ser del mundo cripto, o sea, sin duda, porque pensad que el mundo tradicional no se quiere meter tanto. De hecho, por ejemplo, hace no mucho hablé con una persona que era español y montó en Suiza una especie de, entre comillas, un ETF de tema de criptomonedas, ¿no? Y creo que había como 6 en el mundo. O sea, es que no hay más. Entonces, es un nicho gigante que la verdad que como generalmente las empresas, ¿no?, más de tipo fondos de inversión y demás, tienden más a activos, pues, de menos riesgo, pues no se terminan de meter todavía, ¿no? Y hay muy poco del mundo tradicional que esté invirtiendo en el mundo cripto. Lo que invierte es la gente del propio mundo cripto. Por lo que yo veo, vamos, esto es opinión total. Vale, muchas gracias. Te voy a lanzar alguna preguntilla más porque es que no sé si tienes algún compromiso, pero aquí No, no, dale. tengo Sí, algunas. mientras sepa contestarlas, está Claro. genial. Y si no sabes contestarlas, tú next. Dice Paloma Vila, aparte del arte, ¿en qué verticales sectores ves oportunidades? Has comentado algunas como el tema del marketing, ¿no? De este Gary que estaba vendiendo sus servicios personales, consultoría. ¿Qué verticales o sectores, ahora que estamos aquí con también mucho emprendedor y mucha startup, ¿en qué sectores ves oportunidades de emprender con NFTs? Vale, a ver, pues históricamente, entre comillas, ¿no? Porque es algo totalmente, básicamente nuevo. El primer sector que lo ha petado, como ha dicho Paloma, creo que era, ha sido el del arte, ¿no? Y ha sido pues bueno, ha pegado un subidón brutal, lo cual es como que ha tenido mucho sentido, ¿no? Porque todos estos artistas digitales no tenían un medio, ¿no?, para vender todo esto. Entonces, ese ha sido el primero. El segundo, que creo que está a puntísimo y creo que va a ser el de 2022, es el del gaming. Sí que hubo unas pinceladas ahí importantes en 2021. Pero definitivamente creo que va a haber muchísima inversión. Se han empezado a meter grandes empresas, ¿no?, como Ubisoft y Take-Two, creo que se está metiendo ahora también. Ha adquirido una compañía pequeña. Se está empezando a meter grandes empresas, ¿no?, del mundo del gaming. Y este creo va a ser el siguiente sector. En cuanto a temas de emprendimiento, la verdad es que es una locura porque es que falta de todo, ¿no? Desde un punto de vista de marketing, falta, por ejemplo, gente con conocimiento de todo el tema de NFTs para poder, por ejemplo, lanzar un proyecto, ¿no? O sea, el hecho de saber utilizar Discord adecuadamente, ¿no? Y saber utilizar Twitter, saber las dinámicas que se dan dentro del mundo NFT y cripto, porque se usa una jerga, ¿no?, y se usa
una forma de comunicarse muy, muy específica y unas dinámicas específicas. Todo eso son puestos de marketing que hacen falta. Y de hecho, en nuestro Discord tenemos como una sección de colaboraciones y siempre me están preguntando por gente de marketing. Por otro lado, programación, imprescindible. O sea, he visto ofertas de salarios de $500,000 por programadores de Solidity, que es lo que se utiliza en Ethereum, porque hay una demanda de programadores brutal y es que no hay casi... O sea, a mí me pregunta muchísima gente de ¿conoces a un programador de Solidity? Y yo digo, es que no... O sea, no quedan. Los que ahí están pilladísimos, muchísimo trabajo. Y por otro lado, bueno, he compartido aquí... Bueno, perdón, no he compartido. He puesto aquí una... Bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno. He puesto aquí un poco los usos, ¿no? que tienen los NFTs. Y es que al final, como se usan para cualquier cosa, es que tanto si quieres montar algún tipo de producto como si quieres hacer cualquier cosa, es que tienes todo un ecosistema, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres más del mundo del arte, el tema de la música todavía no se ha explotado casi nada, entonces hay ahí un nicho brutal. El tema del arte como tal sí que está un poco ahí ya de este año, ¿no? Un poco saturado, yo creo personalmente. Pero es que es lo que os digo. O sea, por ejemplo, el tema de tickets, se han creado un par digamos, de empresas, ¿no? De productos que venden tickets NFT, pero como que están ahí. Entonces, pues tienes ahí un nicho brutal. No sé, hay 100.000 millones de cosas. Entonces, bueno, Todo no lo sé que si pueda contestar. pueda aprovechar el fenómeno fan, ¿no? Por así decirlo, podría tener aplicación. Sí, es que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que se puede hacer con esto. Yo, por ejemplo, y esto a mí me pareció un movimiento de marketing brutal, sobre todo el tema de community building, ¿no? Que es lo que más veo que se puede aprovechar aquí con los NFTs, ¿no? Y desde un punto de vista de marketing, que al final es un poco mi nicho. Pero yo, por ejemplo, hace un mes, bueno, sabéis que les salió la película esta de Matrix, pues cogió Warner Bros., que me pareció un movimiento muy bueno, y lanzaron 100.000 NFTs y cada NFT era un avatar de la película, ¿no? De Matrix. Entonces, tú comprabas el NFT y de hecho yo compré uno y básicamente, pues bueno, tú tenías tu identidad dentro de Matrix, ¿no? Eres un avatar y se vendieron por $50 cada uno. Ya solo desde el primer momento ese tirón de marketing, ¿no? Se han vendido por $50, 100.000, pues estamos hablando de $5 millones que te sacas, ¿no? Por hacer un movimiento de marketing, pues encima la gente habla de ello, al menos en el momento actual. Pero es que luego encima te permite interactuar con la comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el Discord de esta plataforma y, pues, por ejemplo, hacen acciones como, bueno, para quien conozca un poco más la película, ¿no? Pues puedes tomar la pastilla roja o la pastilla azul con tu avatar, ¿no? Y entonces esto va a determinar ciertas decisiones, entonces se crea como unas dinámicas de juego con tus fans, que es que, si lo pensáis, es muy interesante, ¿no? Porque tienes ahí a gente enganchada un poco a cosas que vas haciendo con tu NFT, ¿no? Y además le da digamos, ese matiz de exclusividad, ¿no? Que creo que es importante dentro de las comunidades. Entonces, es que se pueden hacer 1000 cosas con esto. Y vamos, os recomiendo totalmente abriros una cuenta de Twitter si no tenéis y empezar a investigar, porque es que las ramificaciones son infinitas. Hay una pregunta de Gil Farres que yo también tenía apuntada que dice, en el caso de dar un uso de acceso a un evento con un NFT, ¿de qué forma se valida que el NFT corresponde a la persona que se presenta de forma presencial al evento en sí? O lo que yo tenía apuntado es cómo Gary comprueba o valida el propietario de ese NFT, ¿no? Porque una misma persona podría prestarle de alguna forma el NFT a 50 personas distintas. ¿Cómo haces esa validación del NFT? Es simple, cada NFT tiene lo que se llama un token ID, pues es un número de ID. Entonces, si yo sé que el número 1 ya ha existido, pues es que no, o sea, es blanco en botella. ¿No? Al final es una base de datos dinámica, ¿no? En el sentido de que sí, es el token número 1, imaginaos, hay 10.000 tokens, pues yo soy el número 1, NFT número 1, ya he ido al evento o ya he pasado, digamos, ya la máquina me ha tachado porque ya he canjeado el ticket, igual que los tickets tradicionales, ¿no? Pues ya está, se acabó, ¿no?
Entonces, bueno, supongo que eso contesta un poco la pregunta. Tienes que Quizás, combinar, ¿no? Tienes que combinar la base de datos con el NFT. bueno, o sea, realmente es que ya tienes ahí el propio NFT hace de ticket, ¿no? O sea, imaginaos un ticket tradicional. ¿Cómo sabes tú si un ticket se ha canjeado o no? Pues porque, bueno, pues lo contrastas, ¿no? En la base de datos y dices, vale, este ya está, fuera. Otra forma que se hace es, tú tienes un NFT, ¿no? Entonces tú tienes digamos, la wallet de la persona, ¿no? Tú tienes mi wallet, por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es que ese mismo NFT no es el que te dé acceso, sino que sea uno nuevo que yo te mando, ¿no? Le mando uno nuevo que es un ticket a todos y para utilizarlo tienes que eliminarlo. Por ejemplo, es una opción también. Desde un NFT generas otro. Sí, o sea, tú ya tienes la dirección de esa persona, eso es. Entonces, pues le mandas uno que es un ticket, por ejemplo. Muy interesante. Vale, ¿hay alguna preguntilla más por aquí? Por ejemplo, José Alberto dice, hablando un poco de las comunidades, ¿no? De ese factor de utilidad es crear comunidad. Dice, ¿cómo y dónde se puede crear una comunidad de NFTs? ¿Sería, por ejemplo, una buena herramienta Discord para hacerlo? Sí, Discord y Twitter son las herramientas por defecto, ¿no? De que se han creado del mundo NFT cripto. De hecho, se dice mucho que el mundo cripto salvó Twitter, y en cierto modo es así, porque estaba un poco de capa caída. Entonces, generalmente tú tienes un proyecto NFT, por ejemplo, o una comunidad o lo que sea, pues te creas una cuenta de Twitter, te creas tu Discord, y ya en Discord vas ramificando la cosa, ¿no? O sea, pues, yo qué sé. Hay, por ejemplo, bots que si yo tengo un NFT, el bot lee mi wallet y puede darme acceso a ciertos canales, ¿no? Por ejemplo, o a cierto grupo de Telegram, ¿no? Entonces es muy interesante hacer este tipo de cosas, ¿no? No sé si eso contesta un poco. Sí, muy interesante. Dice Miguel, ¿yo puedo vender el NFT en OpenSea y que sea propiedad de otro? O sea, entiendo que aquí se refiere a la parte de mantener el 5% o el porcentaje de venta de cada transferencia, ¿no? Si va pasando el NFT de persona a persona, mantengo yo ese 5% original. ¿Cómo se gestiona eso? Vale, a ver. Hay un pequeño problema con. O sea, la idea está ahí y además se lleva a cabo, ¿no? Pero sí que es cierto que por limitaciones todavía un poco de la tecnología, si tú, por ejemplo, que no suele ser el caso, pero bueno, si tú salieses del marketplace y lo vendieses en otro marketplace, cosa que se puede hacer perfectamente a nivel general, sí que ese tipo de, aunque ya lo están solventando en la mayoría de plataformas, sí que ese tipo o sea, esas comisiones se podrían eliminar. Pero ya te digo, están haciendo integraciones entre las distintas plataformas para que eso no ocurra. Y ya a día de hoy está bastante logrado el tema. Entonces, no sé si esa era exactamente la pregunta. Pues vamos a hacérsela a Miguel. Miguel, si quieres abre el micro y hazla por ti mismo, a ver si yo la había entendido mal o la he interpretado mal. ¿No te atreves? Abajo, ¿dónde se abre? Se abre en la sala, cuando estés métete en la sala de, de la transmisión del foro, en el foro de NFTs, Sí, ¿me métete oís? ahí, ahora. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. No, una duda es que, mira, al final, tú cuando lo que dices del NFT para hacer un evento, para dar acceso a alguien a ciertas cosas, tú tienes el control de la titularidad de quién le has vendido el NFT. O sea, tú me vendes a mí un NFT y tú registras que el NFT es de Miguel Carrallo, ¿correcto? Sí, o sea, a ver, yo lo que hago sería, te vendo el NFT, ¿vale? O sea, yo tengo, o bueno, más bien tú lo compras, Sí. entonces, pues tú tienes ese ticket. Es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. Estoy intentando. No, lo que tú dices por ejemplo, del chico este que va a hacer eventos específicos para gente que tenga NFTs en propiedad. Sí. ¿Vale?
Entonces, el NFT al final está en blockchain y lo bueno y lo malo que tiene es que es una red descentralizada, ¿no? Entonces, el NFT puede pasar por muchas manos y a la hora de hacer un evento y que alguien acceda a un evento concreto por la propiedad de un NFT, habría que comprobar realmente el NFT contra su wallet, que realmente lo tiene él, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, lo que se hace en estos casos es, pues ya te digo, puedes hacer dos cosas. Uno, lo que he dicho antes vale, pues a quien en marzo de este año tenga el NFT, le mando otro NFT con el ticket, ¿no? Entonces, de hecho, tú podrías luego revender ese ticket si no quieres ir ese año, ¿sabes? Y quedarte con el original. Pero otra cosa que puedes hacer es firmas, por ejemplo, en una aplicación, ¿no? Firmas tú con tu wallet de forma que el sistema reconoce que tú tienes esa titularidad de la wallet, ¿no? Entonces, lo que haces es firmar una transacción, ¿vale? Como si fuera, pues imagínate firmar con tu certificado digital en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo haces con tu wallet y eso ya comprueba que tú eres el dueño, ¿no? Vale, hay otra ya que te tengo aquí. A ver, yo me quiero montar un marketplace, ¿vale? Una web donde yo voy a emitir NFTs y los quiero vender a terceros, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo plataformas para hacer esto. Hay muchas cosas que tienen capas de integración por APIs, pero también luego está OpenSea y todas estas que son un poco como los padres de todos. Yo podría emitir un NFT, hacer un front mío donde yo te lo vendo a ti y puedo meter un pago, por ejemplo, con Stripe. O sea, yo digo, el NFT vale 100 euros. Yo integro Stripe y te cobro a ti los 100 euros, tú me das la dirección de tu wallet y yo te hago la transferencia del NFT. No sé si me entiendes. Que me han dicho que hay un poco tema legal aquí, en la parte esta de tema de pagos y eso relacionado con criptos y con NFTs, que son un poco reacios. A ver, el problema que tendrías ahí es que tú, por ejemplo, aunque hay funciones para ello, a ver, yo no soy programador, tengo que decirlo, yo soy de marketing, pero bueno, más o menos he hablado con bastante programadores y me voy formando cada vez más, entonces, pues bueno. El problema que tendrías ahí principalmente es de primeras la transacción no sería directamente, o sea, tú harías como de intermediario, no entiendo. Entonces, sí, un NFT, tengo una web donde lo ofrezco, y digo, oye, este NFT vale 100 euros, digo, vale, pues págame los 100 euros y cuando yo confirmo el pago con tarjeta, te mando a tu wallet y cambio la venta del NFT y te hago la transferencia realmente. se podría, al final con programación todo se puede hacer, Sí. pero por ejemplo, si fuera en Ethereum tendrías un problema que es el tema de las gas fees, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, tú de primeras no puedes estimar realmente cuánto te van a cobrar de gas fees porque eso es al momento? Entonces, imagínate que lo compra la persona, y luego imagínate que, bueno, tú le cobras 20 euros en concepto de gas fees y luego resulta que son 70, ¿sabes? Sí. ¿No se podría hacer un NFT que tuviera un valor de 5 euros? ¿Hay que poner? ¿No se podría emitir un NFT que tenga un valor de 5 euros, por ejemplo? Sí, Hay sí, alguna total. selección de cromos, de Panini, ¿vale? Entonces digo, voy a hacer un montón de cromos y todos los cromos valen 1 euro. Si yo tengo un problema con el precio del gas, el tío que me lo compra ya no tiene que pagar 1 euro, sino tiene que pagar 1 euro más todo lo que suponga el gas, ¿no? Claro, claro. O sea, si es en Ethereum, por ejemplo, que es la mayor blockchain que hay de NFTs, tú tienes que pagar el precio del NFT y luego lo del gas es aparte. Es decir, eso no se le lleva más que la propia blockchain, ¿vale? Entonces, Ya. en este caso, a ver, si fueran otras blockchains, a lo mejor podrías hacer algo de eso, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, Polygon, que es una blockchain dentro de la blockchain de Ethereum, ¿vale? Es una movida que han hecho para poder hacer transacciones súper baratas. O, por ejemplo, si es Solana, ¿no? Blockchains que son más baratas, podrías quizás llegar a hacerlo. Yo, a ver, en ese aspecto tampoco soy programador, entonces no te sabré decir específicamente si es completamente viable. Yo creo que sí, ¿vale? Pero no sabré decirte. Vale, fenomenal. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, Alex, no sé si te hemos puesto ahí con las preguntas en algún aprieto. Ya son las 7:30 pasadas, así que muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirlo con nosotros. Vamos a ir terminando. Si quieres, pon otra vez de nuevo tus redes para que te contacte la gente si se ha quedado con alguna pregunta ahí en el tintero, ¿vale? Y yo mañana en Decentraland no me lo pierdo, ¿eh? Voy a por ese NFT, a por esos cascos y nos vemos mañana a las 7, ¿verdad? Mañana a las 7 hora en España.
Sí, va a ser a las 7 empezará, bueno, incluso 15 minutos antes empezará nuestro Discord. A ver si puedo encontrar el link y os lo dejo por aquí, por el canal este. Y bueno, también lo podéis encontrar en Twitter, está fijado, que es al final nuestra red más prominente, ¿no? Y sí, o sea, daremos a todos los que participen, daremos un NFT, el primero, así, para que tengáis pues gratis totalmente. La única condición es que tenéis que tener una wallet de Ethereum, ¿no? Es la única cosa que tenéis que tener, que es totalmente gratuito hacerlo. Porque si no, no podéis almacenar ese NFT, ¿no? Entonces, pues un poco eso. Ahora paso el link del evento y demás. Así que, bueno. Os dejo Bueno, por pues aquí Alex, las muchísimas redes. gracias. La verdad es que no sé yo si ha quedado un evento muy para dummies o esto ya era a nivel medio avanzado, porque algunas preguntas iban muy bien tiradas. Si te parece, contamos contigo para otro evento de este estilo, ¿vale? Creo que Sí, hay genial. muchas preguntas en torno a la propiedad, en torno a crear comunidades y la utilidad de los NFTs. Para mí, yo creo las tres puntos clave con los que yo me quedo es NFTs es igual a propiedad digital, a factores de utilidad, se puede usar para fenómeno fan y construcción de comunidades. Y nada, si te parece también puedes compartir la presentación, ¿vale? Por Vale. el grupo general para que también tengan todos este contenido que has compartido. Y daros las gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestras preguntas, por vuestra curiosidad. Si os ha parecido interesante y no queréis perderos nada de este canal de Discord de Spanish Startups, mi compi Carlos ha dejado por el foro de NFTs for Dummies el acceso, ¿vale? El link para que creéis vuestro perfil de registro y podáis acceder a todos los canales y a todo este talento que está concentrado en esta comunidad. Vamos a hacer...